¿Alguna vez te has sentido perdido? Como que las cosas no tienen sentido, como que algo anda mal y no sabes de dónde viene este malestar que estás teniendo y de pronto rompes relaciones, no terminas lo que empiezas y vives con esta sensación constante de dolor, pero es un dolor que ni siquiera sabes traducir porque no sabes de dónde viene, ni siquiera dónde lo sientes en el cuerpo. Pues yo sí. Estuve así la mayor parte del tiempo de mi vida. Para los que no me conocen, yo soy Marcela Guerrero y soy mentora, emprendedora, soy coach y también soy terapeuta. Comencé este camino como esas cosas que pasan sin querer. Jamás en la vida me imaginé que me iba a dedicar a esto porque si no, no me hubiera cambiado el nombre. Como muchos pueden ver, me llamo en Facebook Maravilla y en realidad, bueno, pues eso confunde a las personas. Sin embargo, en aquel entonces, cuando abrí el Facebook, ni siquiera sabía que me iba a dedicar a esto. La vida te va llevando por ahí a donde tienes que estar, cuando tienes que estar. Estoy convencida de ello y hoy les quiero platicar de algo que se me ocurrió para poderle regresar a la vida un poquito de lo que me ha dado. Hoy quiero platicarles que hace muchos años, a través de un proceso de crisis, como les ocurre a muchas personas, yo tuve un despertar de conciencia. Algo que me molestó a tal nivel que de pronto significó realmente hacer algo, voltearlo a ver. Porque no sé si les ha pasado que de pronto pasan cosas en su vida que son como pequeñas crisis, como pequeños llamados de atención y no ponemos atención ahí, de pronto decidimos no voltear a ver la situación, pero entonces viene otra circunstancia, viene otra persona, otra situación, otra pérdida, pero al final es el mismo infierno con diferente diablo. Así que hoy te quiero contar de un taller que he estado saboreándome mientras lo he estado diseñando, que es mi propuesta para regalarle al mundo, para darle al mundo ese poquito que de lo mucho que me ha dado. Esto también lo llevo por sesiones individuales, pero pensaba, bueno, llevar sesiones individuales para reprogramar a alguien y poder hacer consciente a las personas de que su vida puede ser diseñada y entonces vivida desde otro lugar, con satisfacción, con gozo y con conciencia. En las sesiones individuales puede resultar de pronto caro porque es un proceso que no es corto, más o menos lleva unos 4 o 6 meses y requiere a lo mejor una vez a la semana y mucho trabajo del otro lado. No solamente es el trabajo de acá, no es el trabajo que yo haga por la persona que estoy guiando o acompañando, sino el trabajo que esa persona hace al comprometerse a cambiar la historia de su vida. Así que me puse las pilas y por esta razón, este es el porqué de este taller que he denominado Taller de Escritura para Reprogramar y Sanarnos, o sanarnos y reprogramarnos. ¿Qué va primero, qué va después? Ahorita les voy a platicar de cómo es la estructura del taller. Inicialmente pensé que iba a ser para puras mujeres, pero la verdad es que empezaron a buscarme hombres interesados también en sanar y dije, bueno, ¿por qué no? Finalmente va a ser un trabajo súper bonito en donde no importa si eres hombre o mujer, puedes realmente llegar a tener las herramientas que te permitan vivir una vida con verdadero sentido. Así que esto se acopla muchísimo a mi visión de vida, de la cual les voy a hablar ahorita, y por lo tanto se ajusta perfectamente a los ladrillos que estoy poniendo en el castillo que estoy construyendo en un futuro. Solo que lo estoy construyendo desde el presente, porque es lo único que tenemos, un presente. Y eso vas a aprender en este taller. No es un taller corto, es un taller que requiere 16 días, 2 horas cada día, es decir, son 32 horas mínimo en tiempo real, va a ser completamente virtual
Pero no solamente son esas 32 horas que nos veamos tú y yo para hacer estos ejercicios, para ayudarte a tomar conciencia de muchísimas cosas que, créeme, cuando tengas estas herramientas, tu vida va a ser otra. Sino todo el trabajo que hay detrás, una vez que, detrás de cámaras, una vez que nos desconectemos tú y yo, cómo realmente tú vas a tener que llevar este registro en un cuadernillo, que ya te platicaré a las personas que al final estén interesadas en esto, ya les platicaré cuáles son las características de este cuaderno. Vamos a llevar un libro de trabajo también, que es un libro que te va a ayudar muchísimo a apoyarte y que nos va a ayudar con un montón de ejercicios. Y realmente lo más importante es que te vas a quedar con la herramienta. Es decir, esta herramienta no solamente va a ser para este momento de tu vida, sino que vas a poder implementar esta herramienta en tu trabajo, con tus hijos, con tu familia, y vas a poder incluso enseñarles la herramienta, una herramienta de vida, de conciencia. Vas a tener un testigo de ahora en adelante para que la loca de la casa no haga todo aquello que se le da la gana. Entonces, te cuento un poco de mi historia. Yo fui una enferma emocional la mayor parte de mi vida, digamos que hasta los 30 y tantos años. Ya la vida me había dado 2 que 3 cachetadas y no había querido entender, no había querido voltear. Pensaba que no tenía que poner atención en ciertas molestias que me quitaban el tiempo, que a lo mejor no había que voltearlas a ver porque me hacían sentir mal, y simplemente no quería hacerme cargo de mi vida. Hasta que una crisis de un tamaño enorme vino y fue una bomba que me destruyó la vida. Hoy la agradezco. Hoy agradezco ese momento en donde me rompí en 1000 pedazos y no me quedó otra opción que poner atención a mi vida. En esta crisis terminé con el psiquiatra y con un diagnóstico de borderline. Para aquellos que no saben lo que es el borderline, no es algo que le deseo a alguien, pero es un desorden de la personalidad que tiene muchas características, entre otras, como una constante autodestrucción a uno mismo a través de un montón de cosas. Una persona border o límite es una persona que no puede ver grises, que o es blanco, o es negro, o es malo, o es bueno, y entonces de pronto pasa de una emoción a otra en minutos. Y es muy desconcertante. Y hay mucha gente no diagnosticada que anda por ahí, por la calle, y que de pronto no se explica cómo puede pasar de una emoción a otra así tan repentinamente, ¿no? Puede ser realmente un reto, no solamente para la persona que lo vive, sino para la persona que está en contacto con esa persona que lo vive. Es complicado. Entonces, una vez que tuve el diagnóstico, en donde yo misma asistí a un profesional, me encantó porque este psiquiatra me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar con la parte química que estás en este momento viviendo, ¿no? Esta crisis que no te deja pensar, que no te deja dormir, que te tiene ansiosa y fuera de lugar. Pero tú necesitas una terapia específica que se llama cognitivo-conductual. Es la única terapia que te puede ayudar. Hoy hay otras terapias que se le parecen, pero al final todas las terapias para ayudar a una persona TLP están relacionadas con el hecho de que la persona se haga consciente de que sus pensamientos están generando su vida. Entonces hay varias herramientas para esto y una de ellas es la escritura. Entonces él me dijo, la idea no es que estés medicada para siempre, la idea es que en este momento de crisis se te ayude con medicamento, pero tú puedas tener las herramientas para que cuando los químicos de tu cerebro se acomoden, tú puedas seguirte regulando a través de tu propia autoconciencia y tu comportamiento. Y así fue. Fue muy curioso porque cuando asisto con la profesional de cognitivo-conductual, lo primero que me pide es un cuaderno. Y ahí me acordé que, bueno, como algunos de ustedes saben, yo estudié literatura, soy egresada de la UNAM, y desde niña quise ser escritora. Y les cuento que para los que quieren ser escritores no estudien letras, porque lo que me pasó con la carrera es que un poco me castró.
La verdad es que dejé de escribir porque todo me parecía patético. Me volví sumamente crítica, incluso leía a Octavio Paz y de pronto me encontraba a mí misma diciendo, esta coma no va aquí, aquí debería de ir un punto y coma, no, cosas que no tienen sentido y que de pronto me hacían perderme de la riqueza de un texto. Y bueno, imagínate si Octavio Paz me parecía malo, imagínate cómo me parecían mis propios textos. Dejé durante muchos años de escribir y no fue que volví a escribir hasta que en esta crisis mi terapeuta me puso frente a un cuaderno que yo tenía que cargar a todas partes. Era un cuaderno que me acompañaba a todas partes y la idea de este cuaderno era ir registrando todas esas historias que yo me hacía en mi cabeza y que yo pensaba que eran reales. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me di cuenta que en realidad muchas de las cosas que yo juzgaba como reales en realidad no lo eran, no habían pasado como según yo o según mi cabeza me contaba. Y la forma de hacer esto fue a través de relacionarme con un cuaderno para que este cuaderno fuera mi testigo de vida. Pero este cuaderno también era yo, era como vivir la vida 2 veces. Y entonces me acordé que cuando estudié la carrera en el último semestre para un trabajo final, hice una investigación con mujeres de la cárcel en Santa Marta, Catitlán, y entonces hicimos un documental de estas mujeres que están en cárcel. Y no sé si alguna vez has ido a visitar a alguien a la cárcel, pero te cuento que la vida en la cárcel es terrible, sobre todo para las mujeres, y te voy a decir por qué. Curiosamente mi tesis profesional también se trató de cómo son vistas las mujeres en el corrido mexicano, porque me parecía que el corrido mexicano era como una especie de mitología mexicana. Entonces, la verdad es que lo que pasa en la cultura, en la tradición popular, es lo mismo que está pasando en la realidad, solamente que se traspasa de aquí para allá. Y entonces lo mismo ocurre con estas mujeres de la cárcel, que además de que son castigadas por algo que hicieron, que digo, finalmente para eso están las cárceles, también son castigadas socialmente porque a nivel social a la mujer se le percibe como alguien que no debe equivocarse. Y eso se los puedo demostrar dentro del documental. Me pareció impresionante que había hombres en situación de cárcel y a ellos los seguía visitando la amante, la novia, la esposa, la hija, la abuelita, la que fuera. Las colas en el día de la visita conyugal eran enormes. Y había mujeres que se habían robado una gallina, o sea, ni siquiera era como que hubieran matado a alguien, y eran socialmente castigadas también con el olvido, no solamente con la cárcel. Sus familiares no las visitaban. Entonces estas mujeres estaban en una soledad brutal y evidentemente eran enfermas emocionales también. Eran enfermas emocionales que además estaban recluidas en situaciones complicadas. Muchas de ellas llegaban a la cárcel embarazadas, sus hijos nacían ahí y adentro de la cárcel había un lugar, un tipo guardería, y luego el niño iba como una especie de kinder, pero dormía hasta los 6 años con la mamá en la cárcel, literal. Imagínate lo que escucha un bebé, un niño chiquito en la cárcel. Y quiero contarte que nosotros, seguramente todos los que me están viendo son adultos, pero en realidad los adultos no somos más que niños disfrazados con un cuerpo de adultos. Pero quien vive realmente nuestra vida es este niño herido de los 0 a los 7 años. Y imagínate un niño en la cárcel que nace en la cárcel y que no puede, o sea, está la mamá en la cárcel, situación de cárcel, y hasta los 6 años le permiten estar ahí. O sea, solamente imagínate el tipo de vida que va a tener este niño de adulto. Entonces implementamos un taller de escritura para que estas mujeres pudieran sacar toda esta mierda que guardaban adentro, todo este odio, este rencor, esta frustración, este dolor, este olvido. Y la respuesta fue increíble. Muchas mujeres incluso publicaron cuentos, hicimos una especie de revista y la verdad es que yo espero que hasta la fecha estas mujeres, si alguna de ellas por alguna situación tiene oportunidad de ver este video, me encantaría que lo comente. Espero que sigan escribiendo, que sigan vaciándose en un texto y entendiéndose para autoconocerse mejor, porque nadie puede amar lo que no conoce.
y una manera de conocerte muy bien es a través de la escritura. Entonces, la verdad es que cuando estoy tratando a la gente que trato, cuando hago terapia o coaching, es muy poderoso porque no solamente tengo las herramientas para hacerlo, sino que pasé por ahí. Fui una enferma emocional la mayor parte de mi tiempo en este cuerpo, ¿no? Y la verdad es que cuando la crisis llegó y me revolcó y me destrozó, renegué varios años. Y ahí empezó mi camino de sanación. Empecé con una terapia, y con otra terapia, y con otra terapia. Y bueno, hice de todo. De todas las terapias que te vengan a la mente, yo las tomé todas. Me moría de esta sensación que no soportaba, no entendía por qué me pasaban estas cosas, me sentía sumamente víctima, era como que ¿por qué a mí? Si yo soy una buena persona. Y al final, después de tantas terapias, empecé con un proceso de coaching, primero como coachee y luego me interesó muchísimo el proceso de coaching, así que decidí certificarme como coach. No sé si ustedes sepan cuál es la diferencia entre el coaching y la terapia. Mucha gente no la sabe y la verdad es que el coaching está súper quemado porque hay gente que se lee un libro y de pronto ya se siente coach. Y la verdad es que pues no es tan así. El coaching es, a mi gusto, una herramienta sumamente poderosa porque permite a la persona diseñar su futuro. La terapia va al pasado y le rasca y entonces hace un hoyo en el pasado a ver si lo quisieron cuando iban a hacer, si le pegaban, si no lo querían, si todos estos traumas, ¿no? El coaching no. El coaching va al presente de la persona y ve a la persona como un ser completo con posibilidades de tener el futuro más brillante posible, acompañado con el coach, y si no tiene las herramientas que necesita en ese momento, puede acceder a ellas. Entonces, a diferencia de la terapia que ve a la persona como rota, el coaching la ve empoderada desde el principio. Y por supuesto que en el coaching sale el pasado, y solamente vamos al pasado si es que sale en el proceso. ¿Cómo es esto? Básicamente el coaching trabaja en ubicar o hacer que te des cuenta de que tus pensamientos están generando tu vida. ¿Pero qué crees? Todos tus pensamientos provienen de una creencia. ¿Y qué crees? Todas tus creencias provienen de una herida. Tus creencias limitantes, porque por supuesto también hay creencias empoderantes, ¿no? Pero tus creencias limitantes provienen de una herida de los 0 a los 7 años, cuando vivías, como todos los niños de los 0 a los 7 años, como en un estado hipnótico. Mientras tenemos esa edad, estamos como si estuviéramos hipnotizados, así que casi cualquier cosa que nos digan se queda ahí. Y se queda tan profundo que durante muchos años después, esa programación sigue viviendo tu vida. Entonces no estás teniendo tú realmente control sobre tu vida, sino es alguien más que está herido, que ni siquiera conoces, pero que está ahí, que está viviendo el 95% de tu vida y está tomando decisiones de manera inconsciente porque ni siquiera sabes que está ahí. Entonces, la verdad es que estuve pensando, ¿cómo puedo yo darme un poco más? Porque la verdad es que yo quisiera hacer tantas cosas. Muchos que me conocen saben que también hago de manera profesional redes de mercadeo para Oriflame. Es algo que también me fascina. Me encanta poder ayudar a las personas a tener un ingreso extra haciendo algo que todo el mundo ya hace, que es lavarse los dientes, ¿no? Pero además de eso y de los entrenamientos que hago ahí, tengo mi terapia, junto con mi pareja tenemos un consultorio de frecuenciología, hacemos coaching, o sea, hacemos un montón de cosas. Los sábados tenemos meditaciones, estamos formando un grupo de meditadores, les ayudamos a liberar sus centros energéticos, de sus chakras, a través de reprogramaciones, que son meditaciones hipnóticas, una cosa así, en donde realmente ayudamos a las personas a que puedan sanar esas heridas que les están obstruyendo sus centros energéticos. Y que, por cierto, por esas razones se sienten cansados, malhumorados y un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero la idea de nosotros no solamente es simplemente que vengan a la meditación y ya, sino que realmente sean conscientes de que ellos pueden seguir su sanación más allá del tiempo que pasen con nosotros. Entonces,
mi idea fue, bueno, ¿por qué no formo un grupo? ¿Por qué no hago un híbrido entre lo que hicimos aquella vez en la cárcel con lo que hoy sé de terapia y coaching? ¿Por qué no hago un match, que en muchos casos ya lo hago, como les digo, en terapias individuales, pero al final resulta ser muy caro porque el proceso no es tan corto, dependiendo de cada persona y de la intención que cada quien ponga en su sanación. Pero en un grupo podríamos bajar los precios, podría ser realmente más dinámico, podemos compartir y al final, ¿por qué no? Hasta escribimos el libro y lo publicamos. Y luego dije, bueno, ¿por qué no virtual? Porque hay mucha gente que de pronto me pregunta, oye, ¿cuándo vas a hacer otra cosa? Pero yo estoy en, no sé, Oaxaca, o yo estoy en Morelia, o yo estoy en Estados Unidos, o yo estoy en España. Y pues de pronto dije, ¿por qué no? Hay que hacerlo virtual, puede ser perfecto. Y bueno, se me ocurrió diseñar este taller, que como les digo, es un taller que en una primera parte aboga al proceso de ser consciente de las heridas y sanarlas, y en una segunda parte ayuda a las personas a que puedan diseñar su vida a través de una reprogramación que ellos mismos van a llevar a cabo. Básicamente, de lo que se trata no es de que nos convirtamos en escritores profesionales. La verdad es que no nos alcanzaría. De hecho, seguramente va a haber personas que después de tomar el taller quieran o descubran esta vena literaria que muchos de nosotros traemos ahí medio escondida y que quieran a lo mejor sí trabajar más, tallerear más, seguirle por ahí, y está perfecto. Pueden perfectamente, también soy editora, digo, en algún momento los puedo dirigir o a lo mejor ayudar. Digo, no me comprometo a hacerlo porque de verdad nomás me falta planchar, ¿no? O sea, estoy haciendo muchas cosas. Sin embargo, todas las cosas que hago están ligadas a una visión a futuro. Pero hoy, que es lo único que tengo, estoy construyendo eso que quiero en el futuro, y eso es lo que tú vas a aprender a hacer en este taller. Es un taller que va a requerir mucho de ti, no solamente las 32 horas que vamos a estar conectados, sino toda la tarea y los ejercicios que, créeme, te vas a divertir muchísimo, que están implicados, que están implicando una sanación vivencial. No solamente es como algo que 1, 2, 3, sino realmente es algo que vas a vivir y realmente lo vas a integrar a ti, porque conocimientos hay un montón, y sobre todo hoy que estamos en la era de la información, que la verdad es que tú en internet puedes encontrar desde las cosas más malas hasta las cosas más increíbles, ¿no? Ya te puedes doctorar en internet, ¿no? O sea, en la universidad que quieras, pero también puedes aprender a hacer una bomba, ¿no? En internet. Entonces, realmente no hay nada malo o bueno, sino para qué lo ocupas, ¿no? Entonces, más que convertirnos en escritores profesionales, que como les digo puede pasar, seguramente va a haber gente que descubra esta vena literaria. No importa si nunca has escrito. O sea, hay gente que me ha dicho, oye, me encantaría, pero yo soy malísima para escribir. No importa. Incluso vamos a hacer ejercicios de escritura automática en donde solamente escribes y luego vamos a buscar patrones, porque somos seres de patrones. Nos la pasamos viviendo una vida, o sea, como esta misma vida varias veces. Hacemos las mismas cosas y pensamos las mismas cosas de manera inconsciente todo el tiempo. Este taller te va a hacer consciente de qué está pasando en tu vida, pero no solamente ahora, sino de qué pasó antes en tu vida, de qué está pasando en este momento y de cómo quieres que pase tu vida en un futuro. Entonces te platico que es un taller que está... muchísimas gracias, Marce, gracias por conectarse, Michelle, Paz. Sí, va a quedar guardado aquí el live, por supuesto. Me encantará que después dejen sus comentarios. Es un taller que, como les digo, va a tener 4 ejes. Son 4 meses, 16 sesiones, y estos 4 ejes son importantes porque, les cuento, el primero es entender cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente es un mecanismo sumamente sofisticado y tristemente lo usamos mal. La mayoría de las personas utiliza el mejor activo que tiene, que es la mente, de forma equivocada porque no sabe qué hacer con ella. Y entonces lo que ocurre es que la mente nos toma a nosotros como esclavos, en vez de que fuera al revés. Por ahí hay un dicho que me encanta que dice que la mente es un
es un perfecto esclavo, pero es el peor de los amos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos vivido mucho tiempo haciendo lo que la mente dice que hagamos sin ni siquiera cuestionarlo? Siguiendo patrones que ni siquiera son nuestros, de la abuelita, de la tatarabuelita, de verdad de cosas que seguimos haciendo y que no nos hacen bien, que nos lastiman y siguen ahí, ¿no? Sí, todas las clases Mojinora van a ser los miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche vamos a tener un grupo, de hecho para las personas que estén interesadas, yo ya tenía un grupo en donde la gente que se interesó inicialmente, ahí se le pasó la información, pero formamos otro grupo para quienes al final, después de este filtro, después de ver este video, decidan empezar su proceso de sanación conmigo. Estaré encantada de meterlos a ese grupo en donde ahí vamos a estar compartiendo las tareas, vamos a estar compartiendo los links para conectarnos, etcétera. Entonces, el primer eje se va a tratar de que tú entiendas cómo es que funciona la mente en general. Al entender eso, pues vas a entender cómo funciona la tuya. Y te vas a dar cuenta de cómo la mayor parte del tiempo, como te digo, la has usado mal. Eso te va a dar la posibilidad de que ahora la uses bien para lo que sí es, ¿no? Vamos a hacer varios ejercicios muy interesantes. Te voy a mostrar cómo la mente en diferentes momentos del día está en estado hipnótico, así como estuvimos de los 0 a los 7 años. Hay momentos del día en donde tú puedes generar estados hipnóticos y son fabulosos para aprovecharlos y poderte reprogramar con lo que sí quieres que tu vida crea, es decir, para reprogramar las creencias en esos momentos, ¿no? Ahora, el segundo módulo va a ser sobre el pasado. En este módulo vamos a identificar, va a haber muchísimos ejercicios, pero en este módulo vamos a identificar cuáles son las famosas 5 heridas de la infancia. Vas a identificar cómo en realidad todos tenemos las 5 heridas, o sea, nadie se salva, pero tenemos una o dos que realmente son las más poderosas y son las que están guiando nuestra vida, ¿no? Y te vas a dar cuenta que también una se liga a otra. Entonces, vamos a poder como desmenuzar esta parte, ser consciente de qué son las heridas, de cuáles son las que nosotros tenemos y como ponerlas en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero además también vamos a poder ser conscientes de cuáles son las heridas de nuestros progenitores, que de ahí viene todo el desmadre. Incluso de nuestro árbol genealógico vamos a hacer un ejercicio bien padre en donde vas a poder identificar más allá de padres, abuelos y demás. Te vas a divertir horrores. Pero además vas a ser consciente de las heridas que tienen las personas que te han lastimado a ti. Vamos a hacer un ejercicio en donde con un juego de roles, es muy interesante ese ejercicio, vas a poderte poner en el lugar de tu agresor, de alguien que te haya hecho mucho daño, de ese alguien que de verdad odias y no entiendas por qué te hizo tanto daño. Sí, Michelle, pues así, de ahí viene todo el desmadre, esa es la realidad. Entonces, va a estar muy padre porque vas a aprender qué son, cuáles tienen las personas que conoces, por ejemplo, tus hijos, o por ejemplo, si eres papá o mamá, cómo puedes identificar, porque no creas que porque tienes 3 hijos, todos van a tener las mismas heridas. Esto tiene que ver también con percepción. Yo he tratado personas que no sé, que tienen 3 hijos y que el primer hijo, cuando la mamá estuvo presente todo el tiempo, tiene una herida de abandono brutal. Y el segundo y el tercero, que la mamá ya salió a trabajar y casi ni los veía más que para bañarlos y darles de cenar y etcétera, esos no tienen la herida. Entonces tiene mucho que ver con la percepción de ese niño. Pero bueno, en este estadio, cuando estemos trabajando con el pasado, vas a descubrir cuáles son estas heridas y, como te digo, las de las personas en cuestión, pues ahora sí que como en tu mapa de personas. Pero también vas a entender qué es el perdón y cómo perdonar. No solamente qué es, porque la verdad es que mucha gente no perdona
porque no sabe qué es el perdón. La gente piensa que el perdón es olvidarse, es decir, no es justificar al que nos hizo daño. No se trata ni de justificar, ni de partirnos una parte del cerebro y olvidarnos, ¿no? El otro día me decía un paciente que me encantó, me decía, oye, ¿no tendrás? Porque también soy hipnoterapeuta, ¿no? Y está viviendo una situación de duelo amoroso. Y me decía, oye, ¿no tendrás así como una hipnosis especial en donde se me olvide esta chava para siempre y entonces despierte y ya no sepa? Le digo, no, pues imagínate si tuviera yo ese poder. O sea, qué peligroso sería que alguien tuviera ese poder. Y le digo, y si tú crees que estás sufriendo, imagínate lo que sufre un padre que se le mueren sus hijos, por ejemplo. Él también quisiera que le rebanen el cerebro y olvidarse que los tuvo para no recordar el dolor, pero no hay atajo y nada de lo que nos pasa porque sí. Entonces, al final de la parte del pasado, después de que aprendamos qué es el perdón y cómo podemos hacerlo, vamos a cerrar con una resignificación de lo que es el pasado, porque el pasado, queridos amigos, no lo podemos cambiar. La única manera de ir al pasado es a través de nuestros pensamientos. Entonces lo que vamos a hacer a través de ciertos ejercicios de PNL es resignificar ese pasado. Pero lo mejor es que tú vas a poder hacerlo luego con la gente que quieres, tus hijos, por ejemplo. ¿Cómo pueden ellos empoderarse con un pasado a lo mejor podrido? Porque a lo mejor en ese momento las personas que estuvieron a su cuidado no sabían cómo hacerlo y la regaron como la mayoría de nosotros. Les voy a decir algo que he descubierto en el camino de sanación y que ha sido un mantra para mí. Todo el mundo hace lo mejor que puede con lo que sabe. Absolutamente todo el mundo. No hay nadie que diga, ay, ¿cómo la cago? No. Es de verdad, hasta el asesino serial y esta persona que parece la más mala del planeta está haciendo lo mejor que puede con lo que sabe. El punto es no quedarse en ese nivel, es aprender un poco más, ser más consciente para entonces actuar desde otro lugar una vez que tengas esa conciencia. Entonces vamos a cerrar esa parte del pasado con la resignificación. Las heridas, el perdón y la resignificación. Luego nos vamos a ir al presente. Y esta parte me encanta porque, ¿qué crees? El presente es lo único que existe. No hay nada más. El pasado ya pasó. No parece canción, pero así es. La única manera de ir al pasado es con nuestro pensamiento. Y el futuro no ha pasado y quién sabe si pase. Entonces lo que va a pasar es que en realidad vamos a ser muy conscientes cada vez que vayamos al pasado. Ya no vamos a ir como que nomás así a ver qué y a tocar la herida y a echarle limón. Si vamos al pasado, lo vamos a utilizar para que nos dé una especie de guía, como un Waze, como un mapa, no como si fuera una maldición. Es algo que no podemos cambiar, pero vamos a entender que sí nos dejó ese doloroso pasado, ¿no? Y al futuro, que también vamos con los pensamientos, vamos a aprender a tratarlo de otra manera y a vivir con mucho menos ansiedad porque nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos el control del futuro desde nuestro presente. Es lo único que tienes. ¿Y qué crees? El futuro se construye no en el futuro, se construye en el presente. Entonces el presente, aquí vamos a trabajar con una herramienta muy interesante que es el llevar un diario. Pero vamos a trabajar en un diario en donde no solamente sea como hoy, que sea entre agenda y diario. De manera que vas a poder poner cosas de tu trabajo, de tu familia, el cumpleaños, cosas que te vayan como cosas claves de tu día. Vamos a iniciar con el diario en las mañanas con ciertas actividades. Por eso te digo, no solamente son las 32 horas que vas a estar conmigo, tú vas a estar activamente trabajando todos los días en tu cuaderno. En las mañanas vamos a hacer ciertas actividades con el diario y en las noches vamos a hacer un recuento también de cómo nos fue en el día, viviendo de manera intencional. Pero además vamos a aprender cómo ese diario se convierte en un testigo de vida, es decir, como si vivieras la vida 2 veces. Ya no vas a estar sola, no va a haber forma, de verdad esto es bien poderoso. Cuando empieces a hacer un berrinche, porque luego de pronto nos pasa, ¿no? Vas a tener un testigo y hasta pena te va a dar. O sea, va a ser como, ya no hay forma
de hacernos el niño chiquito cuando tenemos esta conciencia. Les platico que el diario es algo bien poderoso. Hace no mucho traté a una persona que decía que tenía una muy buena relación con su pareja, con la persona con la que estaba saliendo. Estuvo saliendo, no sé, 5 meses, una cosa así. Y de pronto, según él, tener la relación perfecta, en una sesión llegó súper triste porque me dice, ¿sabes qué? Esta mujer me invitó a cenar, bueno, me citó para cenar y me terminó. Entonces él estaba muy desconcertado porque me decía, ¿cómo es posible que si era la mujer de mi vida, la mujer perfecta, de pronto nomás me dice, ya no nos vamos a ver y nunca te quise y sale bye, ¿no? Entonces lo puse a revisar su diario, de esta forma que los voy a enseñar a ustedes. ¿Y qué creen que descubrió? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué creen que descubrió? Porque veo mucha gente conectada. Cuéntenme, ¿qué creen ustedes que descubrió esta persona que ya llevaba conmigo un par de meses? Sí, efectivamente, descubrió que esa persona perfecta solo estaba en su mente. A la hora que fue al diario, se dio cuenta que cuando iba a ciertos lugares con esta persona o con la familia o algún lugar, esta persona no tenía atenciones, era más bien grosera, era como como no le ponía atención. De pronto le estaba hablando y ella así como que, ay, bueno, pero te he contado. O sea, de pronto se daba cuenta que cero escucha. Y entonces fue súper poderoso que él se diera cuenta que esa mujer perfecta solo existía en su cabeza. Pero no es al único que le pasa. Exacto, que no lo quería, que se contaba cuentos, exactamente. De eso se dio cuenta a través de sus propios textos. No de algo que yo escribí o le dije, porque no crean que tengo ahí como la varita mágica para componer a nadie. Esto es un proceso personal, es un acompañamiento, es ser testigo de tu sanación, que de verdad ese va a ser para mí lo mejor que voy a vivir, porque hoy entiendo que las crisis que he vivido no van a ser en vano y están ligadas a mi propósito. Eso es, queridos amigos, resignificar el pasado cuando realmente nos ha hecho, según nosotros, tanto daño. Ahora, entonces, dentro de esta manera de llevar exactamente Neto, que vivía en sus sueños, dentro de esta manera de llevar un diario, vamos a descubrir muchas cosas. El diario nos va a ayudar, porque además tengo TDA con hiperactividad, entonces ya se imaginarán el desmadre. Con todo lo que hago, de repente se me va la onda y no sé en qué iba y bueno. Entonces, esta forma de manejar el diario es una técnica que yo aprendí hace mucho, se llama Bullet Journal. Es una persona que también tuvo TDA, curiosamente él hace, por aquí tenía el libro, no lo tengo por aquí. Es una persona que hace aplicaciones móviles precisamente para ayudar a la gente a que se organice, pero para él, que toda la vida fue el niño tachado de ya incorregible, que ya nadie lo aguantaba, que salte a correr, que vete para allá y que siempre el reporte y así, él creó algo para ayudarse a sí mismo y gracias a eso hoy comparte, pueden buscarlo, está en internet, se llama Bullet Journal, es parte del proceso que este señor lleva. Yo lo voy a acomodar para que ustedes aprendan a manejar un diario de forma lúdica, de forma que en unos años puedan regresar a su diario y realmente hacer un rompecabezas padrísimo de su vida, de una vida además llena de propósito y de conciencia, viviendo cada cosa que quieren vivir, no estas cosas que parece que nos atropellan, entendiendo que hay cosas que salen de nuestro poder y que está bien, así es la vida no es justa, la vida es como es y siempre te va a dar lo que tú y yo necesitamos para crecer. Y la verdad es que nosotros somos como niños, nosotros le pedimos a la vida lo que queremos y entonces cuando de pronto la vida no nos da lo que queremos, nos agüitamos, vamos a entender que hay cosas que no dependen de nosotros, pero la idea de llevar un diario es ser conscientes de qué sí depende y de qué no depende de nosotros, para entonces enfocarnos en lo que sí depende de nosotros y no estar sufriendo por lo que no depende de nosotros, que lo único que nos va a generar es sufrimiento. Exactamente, Susi lo idealizó.
Exactamente, Telma. Las personas dan señales. Y la verdad es que a veces no las reconocemos porque, ¿qué crees? No estamos ahí. Estamos no sé en dónde, como decía mi mamá, estás en todos lados menos en misa. Aquí se puede un poco tomar ese dicho, estás en todas partes menos en tu vida. Entonces, ¿quién está viviendo tu vida? ¿Sabías que tenemos entre 60 y 90,000 pensamientos al día y tomamos alrededor de 3,000 decisiones al día? ¿Quién las toma si tú no estás ahí? ¿Quién está viviendo tu vida? ¿El niño herido? ¿El que se acuerda del pasado? ¿El que cree que es lo que no es? ¿Quién? ¿Quién te dijeron que fueras? ¿Quién? ¿La persona enojada, reactiva? ¿Quién está viviendo tu vida? Aquí va a quedar clarísimo y no vas a volver a perderte un momento de tu vida. También te voy a enseñar a meditar a través de la escritura. Es una técnica padrísima en donde genuinamente la meditación no es otra cosa más que estar aquí y ahora. Y cuando estás escribiendo no puedes estar en otra parte que aquí y ahora. De hecho, muchos de los ejercicios que vamos a hacer van a ser a mano, porque la escritura a mano es muy poderosa y está completamente comprobado que a nivel neurológico genera ciertas conexiones, la famosa neuroplasticidad, que te ayuda a generar nuevas rutas cerebrales. Vamos a empezar a practicar, como dice Joe Dispenza, no las emociones que nos generó la persona que fuimos, que ya no queremos ser, sino las emociones de la persona que queremos ser. Pero ¿dónde las vas a practicar? Pues en el presente, que es lo único que tienes. Pero ese trabajo va a ser increíble. Yo cuando lo viví fue mágico porque realmente fue un proceso muy largo, pero fue impresionante y es algo que me ha seguido sirviendo para ayudar a más y más personas. Y bueno, al final vamos a terminar con tu futuro. Tu futuro, vamos a aprender cómo se vive el futuro con atención y con intención. De manera que no sea como que, ay, no sé cómo engordé 40 kilos, ay, no sé cómo terminé con 3 hijos, o sea, ¿en qué momento? Bueno, es que uno hace cosas en el presente que, ¿qué crees? Sí tienen consecuencias. Y a veces son consecuencias que duran para siempre. Entonces, es más, en realidad todo lo que hacemos tiene una consecuencia aunque no la veamos. Todo, de hecho, me encanta una frase, no sé dónde la leí, que dice que en realidad no vivimos en el mundo de las causas, sino más bien de los efectos. Es decir, lo que estamos viviendo ahora es el efecto de lo que antes pensamos, y no solamente nosotros. Entonces, si hoy de pronto dices, ah, caray, pero ¿cómo crees? Yo no quise esta vida. ¿Qué crees? Tanto si eres consciente como si no eres consciente, estás ¿cómo te digo? Estás construyendo tu vida. Todo lo que te pasa es parte de algo que en algún momento se pensó. Los pensamientos es nuestra manera de crear. Así como dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza, la forma en la que nosotros creamos es a través de nuestros pensamientos. Entonces, todo lo que ocurre hoy, un día fue el pensamiento de alguien. Si no fue pensamiento tuyo, que probablemente sí fue, porque a veces obtenemos lo que no queremos porque pensamos demasiado en lo que no queremos, pero a veces estamos teniendo el resultado de los pensamientos de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Y qué crees? Esas son las famosas creencias. Y yo la primera, no sé si te pasó como a mí, pero yo la primera vez que escuché sobre las creencias limitantes me parecía una reverenda payasada. No entendía realmente el poder que las creencias tenían, hasta que pasé mi propio proceso de poner atención en lo que pensaba en relación a ciertos eventos de mi vida y me di cuenta que, bueno, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Por qué me enoja? Todas las circunstancias son neutras. Pero ¿qué crees? Tú tienes unos lentes, yo tengo otros lentes, Juan tiene otros lentes, Pedro tiene otros lentes, y entonces cada quien ve la realidad con sus propios lentes. Y entonces, aunque es una realidad neutra, al final cada quien le pone un adjetivo según cómo le fue en la feria. Y cómo le fue en la feria con las famosas heridas. Entonces es un proceso bien interesante porque aquí en el futuro vamos a aprender a diseñar nuestro futuro, trabajando desde el presente. Vamos a aterrizar una visión clara de cómo queremos construir nuestra vida, porque no hay un ingeniero, esto lo he dicho en muchos videos y algunas entrevistas que me han hecho, no hay nadie que pueda construir una casa, vamos a decir un arquitecto, un ingeniero, nomás poniendo un ladrillo arriba de otro a ver qué sale.
O sea, cuando tú vas a construir una casa, y si alguno de ustedes ha construido su casa, el arquitecto, el ingeniero les dice, a ver, ¿y cuántas recámaras va a querer? ¿Cuántos baños o cuántas recámaras van a tener baño? ¿Cuál va a ser la principal? ¿Dónde quiere la principal? ¿Arriba o abajo? Eso lo tienes que decidir tú, mi amor. O sea, y eso es algo que no está pasando en la mayoría de la vida de las personas. Hay un chorro de gente que solamente confunde el fluir con el no estar presente. No es lo mismo fluir que vivir a la deriva. No es lo mismo una cosa que otra. ¿Qué significa fluir? Fluir significa que tú te hagas cargo de lo que sí depende de ti. Hay una frase de Alcohólicos Anónimos que la iba a escribir, no sé si alguien la tenga por ahí que me la ponga, pero me encanta. Es como detectar que sí depende de mí, que no depende de mí, y ponerme a realmente hacer lo que sí depende de mí y dejarme de preocupar por lo otro, ¿no? Pero al final, ay, ya se me fue la onda, el TDA. Pero bueno, a lo que iba es que en esta parte del futuro, diseñar nuestra vida va a ser eso como hace un plano del arquitecto. Va a ser cuántas recámaras, cuántos baños, dónde va a estar el patio, cuántos patios van a ser, dónde van a ir las ventanas, de dónde viene el sol. Eso es lo que tienes que hacer hoy para entonces empezar a poner la ventana, el ladrillo, todas estas cosas que quieres en tu futuro. Porque si no, viviendo el disque presente, que mucha gente dice, ay, pues como escuché que no hay que preocuparse por el futuro, entonces voy a vivir de manera irresponsable, voy a tomar hasta que me caiga muerto en media calle, voy a violar, voy a robar, voy a hacer de todo, porque que al cabo mañana no existe. No se trata de vivir en la inconsciencia, es todo lo contrario. Es realmente poder ocuparnos de lo que depende de nosotros y también entender que la vida nos habla de muchas maneras. Hay cosas que, como les digo, la vida no es justa, nos va a dar lo que necesitamos, así como que como padres, yo soy madre, y así como madre también, aunque a veces me duela, a veces el niño quiere una coca, el niño quiere su tercer paleta, bueno, pues no se la voy a dar, porque yo sé como papá o como mamá que no le conviene, ¿no? Porque si fuera por él, a lo mejor comería puros Choco Crispies todos los días de aquí hasta que se muera, pero finalmente para eso tiene una mamá, para que le pueda decir, ¿sabes qué, hijo? No. ¿O qué pasa? Que vamos a aprender mucho el poder del agradecimiento, porque hay algo muy padre que seguramente, bueno, si tienes hijos, cuéntame cómo son los niños cuando tienen un juguete, ¿no? Por eso McDonald's y todas estas, bueno, hacen su agosto, porque el chiquillo cada vez que va al McDonald's quiere el siguiente juguete y el siguiente juguete y el siguiente juguete, ¿y qué crees? Tiene 50 juguetes ahí arrumbados, no ha terminado de jugar con el primero cuando ya está abriendo el quinto y los tiene nomás generando basura. Entonces, lo que pasa cuando no somos agradecidos, que esa parte la vamos a trabajar en el presente, es que es como si el universo, Dios o en quien sea que tú creas, te dice, ¿sabes qué? No te voy a dar paz o no te voy a dar, Susi, otro juguete, porque ¿qué crees? No estás jugando con el que ya tienes. Ahorita tienes que sacarle jugo a ese que sí tienes. Y luego hay gente que dice, ay no, pero yo no tengo nada que agradecer. Bueno, pues si estás vivo y me estás viendo, que seguramente sí estás vivo, si estás aquí, tienes que agradecer que estás vivo. No importa si no estás completo, si te falta un ojo, si tienes un cáncer, si tienes lo que tengas, si estás vivo, ya es algo que tienes que agradecer. Porque no, lo más difícil de hacer cualquier cosa y de alcanzar cualquier objetivo es estar vivo. Y tú y yo estamos vivos hasta hoy. Así que nunca sabemos cuándo se acaba este juego de la vida, así que hay que disfrutarlo lo más posible. Y entonces vamos a cerrar, como les digo, con este diseño de este futuro que queremos, para tener la claridad de cuáles van a ser las acciones que vamos a hacer en este presente. Pero aquí no acaba todo, porque no solamente nos vamos a ir a la parte de acciones. Cuando estás en muchos procesos, por ejemplo, yo soy mentora, cuando estoy, no sé, ayudando a la gente a tener un plan de negocio, ¿no? Y todas estas cosas, hay una meta y luego partimos esa meta en un montón de pedacitos para que si la persona quiere llegar a esa meta no sea como de fregadazo, ¿no? Vamos a decir, quiero bajar 20 kilos en 5 meses. Entonces, eso quiere decir que vas a bajar 4 kilos, 4 por 5, 20, 4 kilos al mes. Eso quiere decir que vas a bajar 1 kilo a la semana. Eso quiere decir que vas a bajar 200 no sé qué gramos al día, etcétera, etcétera.
Pero antes de ir a las acciones hay que ir al plan de creencias para que te alcance para realmente construir esa casa que quieres. Porque si no tienes las creencias suficientes o necesarias para poder ejecutar un plan de acción, no lo vas a hacer. Mucha gente quiere cambiar el resultado y entonces se aferran a bajar de peso, a dejar de fumar, a quién sabe cuántas cosas, y lo consiguen con fuerza de voluntad y con muchos, no quiero decir cuáles, pero seguramente tú me entiendes. Pero ¿qué crees? Luego rebotan y se van no 10 kilos, 20, 30, 40, porque no han trabajado en el pensamiento que genera ese resultado. El pensamiento genera la emoción genera la acción y la acción genera el resultado. Entonces, trabajar en el resultado es inútil si no trabajas en el pensamiento y lo ligas a la creencia que te está haciendo pensarlo, valga la redundancia. Así que vamos a terminar con una suerte, volviendo un poco a juntar el primer eje, que es la mente, con el futuro. Porque en la parte de la mente, que fue el primer módulo, vamos a aprender de cómo nosotros hacer una propia reprogramación en los momentos hipnóticos del día que todos tenemos a la hora que nos levantamos y a la hora que vamos a dormir, con ciertas respiraciones, ciertos ejercicios. Vamos a poder hacer eso, pero con nuestro propio contenido y nuestra propia voz. Va a ser bien, bien interesante. Y bueno, todo esto de 16 semanas, 32 horas y, como les digo, más el trabajal que ustedes se van a aventar aparte, pero créanme, se van a divertir muchísimo, es un total de, como les digo, 32 horas. Y les voy a hablar de lo que cuesta la sesión. Como les digo, para bajar los costos y decir, bueno, si yo cobro 1,000 pesos la sesión, en donde, como les digo, también es muy poderoso, bueno, vamos a hacer esto. En vez de ser 1 hora de sesión, que es normalmente lo que yo hago, va a ser 2 horas de sesión, y entonces va a costar 500 pesos las 2 horas, es decir, 250 cada hora. Si tú decides pagar el paquete completo de las 16 sesiones de las 32 horas, entonces serían, si multiplicas 500 por 16, van a ser, aquí lo tengo anotado, 8,000 pesos. Pero si decides pagarlo de trancazo, van a ser 6,500. Ahora, si tú dices, no, ¿sabes qué? No tengo los 6,500, no lo quiero pagar. No te preocupes, puedes pagar clase por clase. Las clases van a ser virtuales, todavía no sé si por Zoom o por Meet. Como les digo, ya tengo un grupo que una vez que acabe este live, voy a dejar hasta la parte de arriba para las personas que estén comprometidas con esta información. Den clic a ese link y entonces se va a hacer una pequeña entrevista con cada uno de ustedes para pues conocer un poquito de ustedes y poderlos ayudar un poquito más, que va a ser como una pequeña sesión no terapia, pero sí como de diagnóstico. Y entonces lo interesante con esto es que como los módulos están separados, pero están interconectados. Por ejemplo, si tú dices, no, ¿sabes qué? Nomás me voy a aventar al principio la parte de reprogramación a ver qué onda, ¿no? Y de pronto dices, no, ya con esto me quedo, no importa, ya tienes la herramienta de reprogramación. Vamos a decir que dices, bueno, pues ya pagué, estoy pagando por sesión mis 500 pesos, pero ahora me voy a ir al pasado. Ah, súper bien, vamos a trabajar el pasado, terminas el pasado, entonces ya te quedas también con las herramientas del pasado. Si también quieres el presente, padrísimo, también trabaja, o sea, te quedas con esas, y si quieres el futuro, pues todo, pero son completamente independientes. Puedes quedarte con la información de cada módulo. Si no se puede por ahora, habrá más sesiones. Sí, yo creo que podemos hacer, vamos a ver cómo funciona esto, porque una de las cosas de verdad, hay quien me dijo hace rato, vi a una amiga y me dice, nomás te falta planchar ajeno, o sea, ¿cómo que vas a hacer esta? O sea, con todo el trabajal que tienes. Y yo decía, bueno, por eso lo voy a hacer en grupo, porque genuinamente así podemos llegar a más personas. Entonces, la verdad es que si voy a dedicar 2 horas los miércoles a esta actividad, veo complicado que pueda abrir como otro módulo en otro momento, tomando 2 horas en donde podría estar dando un 1 a 1 o una terapia de frecuenciología o algo que me requiera presencia ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que sí creo que es una gran oportunidad
porque ha sido un proceso muy interesante de sanación, han sido muchos años, muchos miles y miles y miles y miles de pesos, o sea, esta información me ha costado, ¿qué les digo? Yo creo que de verdad, digo, soy literata y lo que más me gusta hacer en la vida es leer, pero soy una devoradora de libros, o sea, yo me puedo leer 3 libros a la semana, más el audiolibro, más el, no sé, más el podcast, más el, o sea, de verdad, cientos y cientos de libros, pero no solamente los libros, las certificaciones, y todos los procesos terapéuticos que en mi camino he aprendido. La idea es que sin ser toda la información así, se tengan que certificar en todo lo que yo traigo en mi bagaje cultural, puedan realmente beneficiarse con las herramientas como ya, como les digo, como ya pasadas por un filtro. Esa es mi idea. Así que básicamente por mí es todo por hoy. Seguramente este live va a quedar grabado. Aquí mismo voy a dejar el link del nuevo grupo de las personas que deseen pues ser parte de. Como les digo, vamos a tener una entrevista inicial porque de verdad quiero que esto sea con muchísimo propósito, realmente que la gente que se anime a echarse un clavado a su vida pueda genuinamente ver una diferencia brutal en 4 meses, o sea, que en 4 meses sea otra persona, porque les voy a decir algo que es muy cierto, no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Y después de este proceso, no vas a ser la misma persona. Si hoy estás atrayendo cosas que no te laten en tu vida, 4 meses después vas a estar atrayendo lo que sí quieres para tu vida, con atención y con intención. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, de verdad, 1000 gracias por su tiempo. La verdad es que me emociona muchísimo poder hacer esto. Espero que alguno de ustedes tenga genuino interés, o si conocen a alguien que de verdad esté pasándola mal, pues le pongan este video, ¿no? Y otra cosa con lo que quiero terminar, esto no es en vez de un psiquiatra. Si tu situación ahora estás en una crisis border o tienes bipolaridad o tienes cualquier situación de proceso mental, ¿no? De enfermedad mental, que hay tantos tabús de las enfermedades mentales, ¿no? O sea, como que, ay, no, ¿cómo crees? Yo no voy a ir al psicólogo o al psiquiatra, no estoy loco. O sea, la verdad es que todos estamos locos, nadie está, todos estamos rotos. Esa es la realidad. Tanto si eres diagnosticado o no, todos estamos rotos. Y la idea no es que sustituyas esto en vez de un tratamiento. Si por ejemplo te falta litio o necesitas una situación que realmente necesites medicarte, esto no es en vez de, pero créeme que la herramienta va a ser tan poderosa que ayudes a tu propia farmacia, porque la farmacia la tenemos adentro, amigos. O sea, de verdad tenemos una farmacia adentro. Nosotros nos podemos drogar sin meternos nada, solamente con los pensamientos correctos. Puede ser tan lindo como el cielo o tan horrible como el infierno. Si ponemos atención en nuestros pensamientos, yo creo que vamos a poder generar el mejor de los cielos. No tenemos que esperar para morirnos para ver si hay cielo o infierno. Lo podemos empezar a vivir desde aquí. Así que muchas gracias a todos y pues la verdad es que estaré encantada de recibir sus mensajes. Mándenme mensajito, en mi Face está mi teléfono personal. Pueden buscarme de manera personal si tienen alguna duda específica, y como les digo, una vez que termine este live voy a dejar el nuevo grupo para las personas que estén interesadas en tomar el taller. Y como les digo, también puede ser de manera individual, o sea, no tienen que pagar todo de trancazo, ¿no? Pueden ser estos 500 pesos cada semana por tus 2 horas de sesión, en vez de que fueran 2,000 pesos, ¿no? Realmente creo que es un ganar-ganar, porque cada vez que alguien sana dentro de esta humanidad, que finalmente tú eres yo soy tú, nos hacemos un favor todos. Muchísimas gracias, tengan buena noche y todas las bendiciones del mundo. Bye, bye.